internada en un convento para monjas. Pasó el tiempo y Fernando por ahí, encontraron los sacarlos del lago, vieron con horror que eran los hijos de María y Fernando. Cuando ellos fueron a darle la lamentable noticia a María, ella no se mostró sorprendida. Al contrario, los sorprendidos fueron ellos al escuchar que ella los había arrojado al lago para que se ahogaran. Inmediatamente llamaron a las autoridades de la Inquisición para que se encargaran de ella. María fue llevada presa a las mazmorras donde falleció por inanición. Tiempo después, su alma comenzó a penar y a ser vista por todo el Valle de México, gritando arrepentida por el paradero de sus hijos. En una segunda versión, María, al momento de arrojar a sus hijos al lago, se arrepintió y trató de salvarlos, arrojándose al agua para sacarlos, pero al no saber nadar bien, terminó ahogándose en el intento. En una tercera versión, pero no solo por esto, sino también porque ella tenía un papel de inquisidora en San Luis, podía acusar a cualquiera de brujería, y esta persona vició. Una vez que la persona era apresada, la sometían a terribles castigos para que confesara sus culpas. En la mayoría de los casos, el preso no llegaba con vida al final de su juicio, pues moría en las mazmorras por la cantidad de castigo que recibía. La Malthus era quien también aplicaba la tortura, así que ya podrán imaginarse lo perversa que era esta mujer. De acuerdo a algunos testigos de la época, la Malthus podía hacer aparecer en el interior de su casa perros gigantes, lobos y hasta una carreta tirada por caballos diabólicos. Este carruaje del infierno era visto solo por las noches. La Malthus lo usaba para salir a pasear en él, y la gente cuando lo veía pasar, solo se persignaba y decía: allá va la Malthus, la bruja. El carruaje cruzaba el centro de San Luis Potosí a toda velocidad, echando chispas. Sus fechorías no parecían tener fin, pues ella tenía de su parte a las autoridades y a los políticos, pues estos habían escuchado hablar de sus poderes y endemoniados actos que le temían. Preferían tenerla de amiga que de rival. Pero esta impunidad terminó para la Malthus cuando se extralimitó y mató por medio de hechizos a 2 personas con mucha influencia política y económica en San Luis. No hubo más remedio para el alto inquisidor que dar la orden para que la prendieran y enviaran a la cárcel de la Ciudad de México. La policía llegó a la casa de la Malthus y entraron a capturarla. Ella estaba en su habitación y tranquilamente aceptó que la llevaran presa. Temiendo alguna represalia por parte de ella, las personas que participaron en su captura se disculparon, informándole que la orden no venía de ellos. La Malthus aceptó las disculpas y les prometió que no se vengaría. Ha llegado la hora de perder, dijo la Malthus. Aunque mis poderes no se han ido, podría destruirlos en estos momentos, pero no quiero. Me entrego a ustedes, pero como un favor, les quiero pedir que antes de partir me dejen hacer un dibujo en la pared, el cual quedará como un recuerdo de mi presencia en esta casa. Los policías aceptaron y se hicieron a un lado para que la Malthus trazara su dibujo en la pared. Con el dedo índice de la mano derecha, trazó los contornos de una carroza. Le dibujó unas ruedas, la portezuela que lleva y al final 2 corceles. Al terminar su dibujo, ella se carcajeó y comenzó a decir extrañas palabras, un conjuro que hizo cobrar vida al dibujo. Volteó a ver a sus captores y con una cara llena de felicidad les dijo: los invito a que viajen conmigo. Recorreremos lo ancho y largo de los continentes. Los hombres quedaron inmóviles ante lo que estaban viendo. La Malthus subió ágilmente a la carroza y tomó las riendas. Azotó a los caballos y estos relincharon al mismo tiempo en que tiraban el carruaje con fuerza. En breve, el carruaje desapareció. Los policías salieron despavoridos a dar aviso a su jefe, pero éste no les creyó. A partir de ese momento, nunca más se volvió a ver a la Malthus. La mulata de Córdoba. Nadie sabía de quién era familiar o en qué año había nacido, pues esta mujer, a pesar de que pasaban los años, no envejecía. Alrededor de la medianoche, podían verse extrañas luces en el interior de su casa, como si hubiera un incendio. Decían a los hechizos que ella practicaba,
Incluso algunas personas aseguraban haberla visto volar sobre los tejados, transformada en una criatura nocturna, con sus ojos completamente negros y una sonrisa diabólica. Lo contradictorio de estas habladurías es que la mulata durante el día se comportaba como una buena cristiana. Nunca faltaba a misa todos los domingos y siempre realizaba obras de caridad. Visitaba a los enfermos y ayudaba a los más necesitados. De ahí nace la creencia que ella tenía el don de la bilocación, es decir, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. A pesar de sus buenas acciones, la gente no se cansaba en señalarla como una bruja, pues la mulata incluso podía conceder favores. Ayudaba a los desesperados que recurrían a ella para recobrar la salud o a aquellos que necesitaban empleo. No había persona a la cual no le concediera el milagro. Era en suma una Circe, una Medea, una pitonisa, una Sibila, una bruja. Un ser extraordinario a quien nada había oculto, a quien todo obedecía, y cuyo poder alcanzaba hasta trastornar las leyes de la naturaleza. Una mujer a quien hubiera colocado la antigüedad entre sus diosas, o a lo menos entre sus más veneradas sacerdotisas. Era una medium, y de los más privilegiados, de los más favorecidos que disfrutó la escuela espírita de aquella época. Lástima grande que no viniera en la nuestra. De qué portentos no fuéramos testigos. Qué revelaciones no haría en su tiempo. Cuántas evocaciones, cuántos espíritus no vendrían sumisos a su voz. Cuántos incrédulos dejarían de serlo. La mulata tenía muchos enemigos y estos no descansaron hasta que fue llevada ante las autoridades del Santo Oficio, acusándola de hechicería. Todos hablaron de estos en sus hogares. Algunos la defendían, diciendo que ella había sido acusada injustamente para apoderarse de su inmensa fortuna, pues aseguraban que ella poseía 10 barriles repletos de polvo de oro. Otra persona dijo que la mulata había sido acusada por un hombre al cual no correspondió en su amor. Como haya sido, la estancia de la mulata en esos calabozos no duró mucho tiempo, y no porque la encontraran inocente, sino porque logró escapar de ellos de la siguiente manera. Cierta noche, uno de sus custodios se acercó para ver qué hacía. La mujer estaba enfrente de la pared de su celda, dibujando con un pedazo de carbón un barco. En cuanto la mulata vio al guardia, le preguntó: «¿Qué le falta a este navío?». El hombre se molestó y comenzó a insultarla. «Desgraciada mujer, si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus pecados, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí y ahorrarías al Santo Oficio el que te juzgase. A ese barco únicamente le falta que ande». La mulata lo miró burlonamente y pronunció: «Pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará y muy lejos». El guardia dijo retadoramente: «Eso quisiera ver». La mulata brincó sobre el navío que había dibujado y éste comenzó a navegar con rapidez hasta que desapareció en uno de los rincones del calabozo. El custodio quedó impactado por lo que vio, y su experiencia fue tan sorprendente que alguna persona que la escuchó decidió escribir un poema. Cuenta la tradición que algunos años después de estos sucesos hubo un hombre en la casa de locos detenido, y que hablaba de un barco que cruzaba llevando a una mujer de altivo porte. Era el inquisidor de la mulata. Nada volvió a saber, mas se supone que en poder del demonio está gimiendo. Déjenla entre las llamas los lectores. La niña del ángel. La tumba más famosa del panteón de Orizaba corresponde a la de la niña Ana María Dolores Segura y Cuoto, quien lamentablemente falleció incendiada el 6 de julio de 1908. Ella tenía 2 años y 3 meses de edad al morir. Los padres de Anita la enterraron en Orizaba, pues no pudieron trasladar su cuerpo a la Ciudad de México, en donde ellos radicaban. Contrataron al escultor italiano Reinaldo Coagnelli para que realizara una escultura de Ana en mármol, la cual se colocaría sobre su tumba. De esta manera ella viviría para siempre. Coagnelli representó a la niña acostada en su cama, vigilada por su ángel de la guarda. Esta escultura, debido a su perfección,
ha generado algunas leyendas, por ejemplo, que la niña se levanta de su tumba y recorre el cementerio buscando a sus padres, o bien que toma las flores que encuentra y las lleva a su sepulcro. Esto lo hace cuando su ángel de la guarda duerme, pues de otra forma no se lo permitiría. Las personas que visitan su tumba se sorprenden que esta escultura se mantenga en perfectas condiciones. Esto se lo atribuyen a su ángel hecho en mármol, pues se dice que mueve sus alas para protegerla de la lluvia y el sol. Inclusive se le exhorta a los visitantes en tomarle fotografías a las alas del ángel. Se darán cuenta que las alas cambiaron de posición. Los niños que visitan a Anita tienen derecho a pedirle 3 deseos. Si ella les cumple uno, deberán regresar y regalarle un juguete. De lo contrario, ella se les aparecerá. Algunas personas, jóvenes y adultos, a pesar de no recibir algún favor por parte de Anita, acostumbran a dejarle juguetes, los cuales son donados a los niños de bajos recursos de la comunidad. El pacto con el diablo. Un señor puréchepa del estado de Michoacán estaba por recibir un puesto importante en su pueblo, por lo cual debía hacer una fiesta por el nombramiento, pero no había preparado nada. Su esposa lo regañó, diciéndole que ya debía tener todo listo. Él, sin apenarse o preocuparse, le dijo a su mujer que iría al día siguiente al pueblo y le pediría dinero al primero que se encontrara. Y así fue. El señor salió muy temprano de su casa y el primero que se encontró fue a un Catrín, montado sobre una mula. Se acercó a él y comenzó a hacerle plática. Después de intercambiar unas palabras, le dijo abiertamente que necesitaba dinero, que él tenía esto y aquello para ofrecer. El Catrín, que en realidad era el diablo, lo escuchó con atención y le dijo que le daría el dinero, pero que a cambio tendría que entregarle el ser que siempre salía a recibirlo cuando llegaba a su casa. El señor Flojo creyó que se refería a su perro, así que aceptó con gusto. «Yo te llevaré el dinero», dijo el Catrín, «y el día que llegue no dejes salir a tu familia, tú nomás sales a recibirlo». El señor Flojo regresó a su casa y le contó a su esposa que un Catrín le daría mucho dinero a cambio de su perro. 3 días después, durante la noche, se escuchó acercarse una carreta a la casa del señor. Cuando salió a abrir, vio que el Catrín venía acompañado de unos extraños hombres. Lo primero que le dijo fue, «¿En dónde lo echamos?», refiriéndose a los costales de dinero que llevaba. El señor les dijo en dónde colocarlos y los acompañantes del Catrín obedecieron. Le dejaron 3 bultos. La esposa del señor Flojo le preguntó a su única hija que quiénes eran estas personas, pero ella no supo qué contestarle. El Catrín le dijo al señor que pronto tendría que saldar su deuda, pasando la fiesta. «Ya que está aquí el dinero, te voy a cumplir con lo pactado», dijo el señor Flojo. «Te daré a mi perro». «Yo no quiero ningún perro», dijo el Catrín. «Quiero a tu hija». Como el señor Flojo vio tanto dinero, no sintió remordimiento en entregarle lo que el Catrín le pedía. Antes de retirarse, le indicó qué camino debía tomar para llegar a su casa. El Catrín, o el diablo, se marchó en su carruaje aprisa, que a su paso sacaba chispas. El señor Flojo dio la fiesta como la había planeado, con castillos, toritos y músicos para amenizar la velada. Además, llevó una buena cantidad de dinero a la iglesia como ofrenda, pero el sacerdote, al desconocer de dónde provenía ese dinero, se rehusó a aceptarlo. Mejor para el Flojo, pues llegando a su casa lo primero que hizo fue arrojar las monedas al aire. Pasada la fiesta, el señor debía cumplirle al Catrín, así que al caer la noche del día siguiente se dirigió a su casa. Llevó a su hija y a su esposa, pero no les dijo a dónde iban. La esposa y la hija obedecieron, pero presintieron que algo malo estaba por pasar. Durante el trayecto pasaron por una capilla dedicada a la Virgen María. La hija le pidió a su papá que le permitiera hacer una pausa porque quería rezar. El señor no se rehusó, se apartó un poco y se sentó en unas rocas. La madre de la muchacha fue con ella y las dos se pusieron a rezar con mucha devoción. «Ay, Madre Santísima, no sé a dónde lleva mi marido a mi hija, pero tú eres la que nos debe salvar». De repente a la madre y a la hija les entró mucho sueño y se quedaron dormidas. De acuerdo a la leyenda, la imagen de la Virgen se levantó de su altar
y adoptó la imagen de la señora y la hija. El señor continuó su viaje a la casa del Catrín, acompañado por las que él creía eran su esposa e hija. En cuanto llegó, una casa grande con zaguán de acero, el señor pidió hablar con el Catrín. El sirviente del diablo sintió desconfianza en cuanto vio a estas personas y se lo advirtió a su amo. No me parecieron bien esas personas. El Catrín ordenó que pasaran. En cuanto subieron frente al Catrín, éste supo que lo habían engañado. Entonces le dijo: le agradeces a tu hija que por devota que fue, les valió a ustedes. Esas que me traes son imágenes. Yo no te pedí eso. Anda, vete ya. El señor Flojo no entendió a qué se refería el Catrín con eso de imágenes, pues él solo veía a su mujer e hija. El hecho es que salieron de ahí y regresaron a su casa. En el camino pasaron de nuevo por la capilla. La señora y la niña le pidieron al señor que se detuviera, pues querían rezar. Las dos fueron a la capilla y en ese momento las dos se convirtieron en la figura de la Virgen. Por su parte, la señora e hija de verdad despertaron y volvieron a casa con su marido. Ya a salvo, la familia comenzó a platicar de lo que había ocurrido. Ante la extrañeza del caso, el señor Flojo comprendió que el Catrín no era otro que el diablo. Se arrepintió de lo que había hecho y del impacto de saber que había visitado el mismísimo infierno, murió al poco tiempo. La planchada. Al igual que la leyenda de La Llorona, el de la planchada es muy popular en México, aunque algunas personas afirman que solo se aparece en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. La realidad es que en muchos hospitales de la República, incluso en clínicas modestas, tienen a su planchada. La leyenda por sí sola es muy interesante. Originalmente inició en el Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de México. En dicho hospital, en el año de 1943, trabajó una enfermera llamada Eulalia, que se caracterizó por estar siempre presentable. Su uniforme lucía impecable, muy bien planchado, de ahí su apodo. Eulalia era amable y servicial con todos los pacientes. A este mismo lugar llegó directo de Monterrey un joven médico llamado Joaquín, el cual había venido a la Ciudad de México a realizar sus prácticas profesionales. Cuando llegó, el director del hospital les pidió a las enfermeras que salieran a darle la bienvenida. Todas asistieron muy contentas, pues el joven médico era muy guapo. Todas asistieron menos una, Eulalia, la cual en ese momento estaba cuidando de un paciente. ¿De qué méritos goza? Primero están los enfermos, pensó ella. Con el paso del tiempo y de la convivencia diaria, Eulalia descubrió que Joaquín no era tan engreído como ella lo había pensado, que era en realidad una buena persona. Lo cierto es que Eulalia de él se había enamorado, pues Joaquín era guapo y todo un caballero. Eulalia y Joaquín se hicieron novios, y su romance fue tan inesperado que ellos quisieron mantenerlo oculto, pues si los demás se enteraban, seguramente comenzarían a criticarlos y a inventar chismes. Duraron un tiempo así, y como todo marchaba bien en la relación, Joaquín le propuso matrimonio a Eulalia. Ella aceptó sin titubear. El joven doctor le pidió a la enfermera que lo esperara solo 6 meses, pues tenía que regresar a Monterrey para tomar un curso de medicina, que en cuanto él volviera, era para casarse con ella. Pasó el tiempo, y cuando estaba por cumplirse el lapso, Eulalia compró un hermoso vestido de novia. Por esos días en el hospital se organizó un gran baile. Un pretendiente de Eulalia la invitó a asistir, pero ella se negó rotundamente, pues no estaba su novio Joaquín, y seguramente él podría molestarse si ella iba con alguien más. Mi novio aún no regresa del curso que se fue a Monterrey, dijo ella. ¿Qué? Estás equivocada, le dijo esta persona. Joaquín no se fue a ningún curso, sino a casarse con su novia. Tal noticia derrumbó a la enfermera, provocando que no fuera más a trabajar, pero ante la necesidad económica regresó al hospital siendo otra. Trataba de mala gana a los pacientes, no les daba sus medicinas y se dice que muchos murieron por sus negligencias. Una noche, cuenta la leyenda, se le apareció la muerte reprochándole sus actos, condenándola a una eternidad cuidando de los pacientes en estado grave. A partir de este encuentro, nadie volvió a ver a Eulalia, al menos nadie de sus compañeras o doctores, porque los enfermos de gravedad sí, preguntando quién fue esa mujer de buenos modales, con el uniforme bien planchado que les llevó sus medicinas.
Existen otras versiones de esta leyenda. En una sitúan los hechos en el estado de San Luis Potosí. Curiosamente los personajes tienen los mismos nombres, Eulalia para la planchada y Joaquín para el joven médico. Lo que cambia es el lugar de los hechos, pues de acuerdo a Mariano Aguilar, esto ocurrió en el antiguo Hospital Civil, ubicado entre los barrios del Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del templo de San José. En la leyenda de la planchada potosina, Eulalia no desapareció tras tener un encuentro con la muerte. Muerte de Victoriana Hurtado. En 1833 nació en Guadalajara Victoriana Hurtado, hija única de un matrimonio rico. Para preservar la buena alcurnia de la familia, sus padres decidieron casarla con un aparente burgués 23 años mayor que ella. Victoriana tenía tan solo 12 años de edad cuando contrajo nupcias. Este supuesto hombre millonario solo esperó a que los padres de Victoriana murieran para que ella heredara, y así él pudiera darse la gran vida. Cuando su mujer recibió la fortuna que le fue entregada, él dejó de trabajar y comenzó a maltratarla. Para fortuna de Victoriana, esto no duró mucho tiempo, tan solo 3 años, pues su marido murió por sus excesos con el alcohol. Fueron muchos años los que ella vivió. Los hijos se molestaron, pero sus planes tenían que postergarse. Pasó el tiempo y Victoriana nuevamente... Los hijos ahora no sintieron tristeza, todo lo contrario, pues ahora sí podrían recibir mucho dinero. Uno de los hermanos fue con un sastre y le pidió que le hiciera un traje con la mejor tela que tuviera. Otro fue con un joyero y le pidió que le hiciera varias pulseras y anillos de oro. Y el tercer hermano visitó a un hombre para que le vendiera varios terrenos para afincar casas. Los 3 hermanos regresaron a la casa. Las sonrisas que tenían en sus rostros desaparecieron cuando vieron que su madre estaba viva. Ellos, sin dirigirle la palabra, se retiraron a una habitación y comenzaron a idear un plan para matarla. Como los 3 hermanos estaban muy concentrados en esto, no se dieron cuenta que su madre estaba atrás de ellos, escuchando todo. La señora, profundamente triste, regresó a su habitación y se encomendó a Dios. Escribió un testamento, el cual guardó entre sus ropas. Tal vez por la pena que le embargaba, ella volvió a caer en estado de catalepsia. Sus hijos no perdieron el tiempo, y sin que se le velara, la envolvieron en una sábana y la metieron en su ataúd para llevarla a enterrar al Panteón de Belén. Esto ocurrió el 25 de agosto de 1894. Cuando ella despertó, se dio cuenta que la habían sepultado y comenzó a gritar pidiendo ayuda. El velador del cementerio escuchó los gritos y pensó que era un fantasma, pero venciendo el miedo, se dirigió hacia el lugar donde se escuchaban los lamentos. Cuando llegó al sitio, iluminándose con una lámpara de petróleo, se dio cuenta que era la tumba de Victoriana Hurtado, la mujer que habían enterrado por la mañana. Él vio una mano ensangrentada que salía de la tierra sosteniendo un pergamino. Era la mano de Victoriana, y en este documento ella anunciaba que sus hijos la habían enterrado viva con tal de heredar su dinero, pero que este no sería para ellos, sino destinado para la caridad. Los 3 hijos fueron encarcelados de inmediato, pagando así su terrible crimen. Sufrió una crisis de catalepsia. Al ir subiendo, vio que mucha gente venía con dirección al pueblo. En primer lugar venían los niños, atrás de ellos la gente adulta. Entre ellos vio a uno de sus tíos que ya había fallecido. Quiso seguir esta caravana, pero quedó aprisionado en un ocote donde estaba recargado. Por más intentos que hizo para liberarse, no pudo, y del esfuerzo se quedó dormido. A la mañana siguiente, vio que la multitud que había pasado la noche anterior ya venía de regreso, en el mismo orden. Primero Nachito, el niño que le tenía miedo a la oscuridad. Ignacio Torres Altamirano nació el 24 de mayo de 1881. Se dice que al nacer, el médico que atendió el parto quedó sorprendido al ver que el niño lloraba cuando se quedaba en la oscuridad. El padre de Nachito ordenó colocarle lámparas de aceite alrededor de su cuna, las cuales debían estar encendidas toda la noche.
El día que cumplió 1 año de edad, un descuido hizo que los sirvientes olvidaran agregarle aceite a las lámparas, haciendo que éstas se apagaran durante la madrugada. El niño despertó y al darse cuenta que estaba en plena oscuridad, murió a causa del terror que sintió. Al día siguiente de que el niño fue sepultado, el velador del cementerio descubrió que el ataúd estaba fuera. Asombrado por lo que había visto, el hombre lo volvió a enterrar. A la mañana siguiente, el velador vio que nuevamente el féretro había sido desenterrado. Esto se repitió al menos por 10 días. Los encargados del cementerio les informaron de esto a los padres de Nachito y estos tomaron la decisión de hacer una lápida especial para su hijo. Su ataúd estaría por afuera, a la intemperie, rodeada de 4 antorchas, las cuales debían estar encendidas toda la noche. Además, la luz de la luna y las estrellas, obsequiarle algo, dicen, corren el riesgo de que se les aparezca por la noche. El vampiro de Guadalajara. En 1880 llegó a Guadalajara un extraño hombre proveniente de Europa, conocido solo como el Conde Baldón. Se desconocía a qué se dedicaba, en dónde se hospedaba y demás. Todo era un misterio en torno a este hombre. Solo se le veía caminar solitario por las noches. Tenía los ojos de color, piel blanca, barba cerrada, vestía extrañamente con capa, sombrero y bastón. Poco tiempo después, comenzaron a registrarse extrañas muertes en Guadalajara, en específico en el barrio del Carrizal, donde amanecían perros y gatos tirados en las calles, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Más adelante ya no eran animales los que amanecían muertos, sino personas. Ante el incremento de asesinatos, la gente comenzó a llamarla a esto la muerte seca. El temor por un extraño ser que drenaba por completo a sus víctimas provocó que la vida nocturna fuera nula. Incluso las personas ya no salían después de las 7 de la noche. Se reunían con sus familias a rezar para que este monstruo desapareciera de Guadalajara. Una noche, cansados de estar viviendo con miedo, se organizaron varias personas y salieron a cazar al vampiro humano, como lo llamaban. Sabían quién era, así que salieron decididos a matarlo. En ese momento, el conde Blandón caminaba cerca del panteón de Belén. Lo capturaron y lo llevaron al cementerio. Con una rama que estaba a la mano, improvisaron una estaca y se la clavaron en el corazón. La rama atravesó por completo el cuerpo del vampiro y se enterró en tierra. Después cavaron un hoyo y ahí metieron al vampiro, cubriéndolo con una losa de cemento. Con el paso del tiempo, esta rama echó raíces y creció un majestuoso árbol. Sus ramas terminaban por cubrir la tumba. Se dice que si a este árbol le arrancas una rama, brota sangre del vampiro. También, que en caso de que el árbol fuera talado, el vampiro se liberaría y atacaría de nuevo. Él vive en Atizapán de Zaragoza. Fue de las primeras personas que llegaron al municipio de Atizapán de Zaragoza. Él antes tenía que ir a él le gusta mucho el box. Él cuando era joven fue boxeador. Entonces le gustaba mucho el box. Había un lugar en Atizapán, cerca del Palacio Municipal, donde tenían televisión. Mi abuelito iba a ver el box los sábados o cuando había funciones de box hasta el centro de Atizapán. Y una vez regresando hacia su casa, y en la noche, ¿no? Y en la noche, sí, cerca de las 12 de la noche, 1 de la mañana, él vio a lo lejos una bola de fuego. Él pensó
Antes, en Atizapán, en lo que es Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para avionetas. Entonces, él pensó que era algún avión o alguna avioneta que estaba cerca de Lomas Lindas. Él vive más abajo de Lomas Lindas, en la colonia Higuero. Entonces, él y sus familiares, otros de sus hermanos, pensaron que era una avioneta. Entonces, al momento de que se fueron acercando, vieron que la bola de fuego crecía más. Entonces mi abuelito dijo no. Fue reconociendo que la bola de fuego estaba arriba de su casa. Entonces él y su hermano corrieron. ¿Por qué? Porque pensaron que su casa estaba incendiando. ¿Sí? Entonces corrieron. Al momento de que iban corriendo, vieron que era una luz que prendía y apagaba. Arriba de su azotea, de su casa, veía un tipo bulto que cuando se apagaba era un bulto grandote y prendía y apagaba, ¿no? Entonces ya cuando ya se acercaron demasiado, ya cuando estaban afuera de su casa, vieron que ese bulto aventaba como chispitas arriba de la casa. Entonces mi abuelito luego dijo, no, pues es una bruja, ¿no? Llegó corriendo a su casa, empezó a tocar y no le abrían. ¿Llegó corriendo? No, porque nadie despertaba. Entonces él tiró la puerta, entró corriendo adentro de los cuartos. Mi abuelita, la esposa de mi abuelito, y tenían una niña recién nacida, que en este caso era mi tía. Entonces la niña lloraba y lloraba y lloraba. Y mi abuelito tuvo que gritar, cachetear a mi abuelita para que despertara, porque no despertaba. ¿Por qué? Porque supuestamente la bruja les estaba echando, no sé, no significa, y la bola de fuego seguía en el techo, ¿no? Entonces mi tío corrió a su casa, que estaba enfrente de la casa de mi abuelito, su escopeta. Entonces mi tío, ya que sacó su escopeta, empezó a tirarle al bulto que estaba arriba de la azotea. Entonces mi abuelita y mi bisabuela empezaron a leer la Magnífica. Dicen que al momento que empezaron a leer la Magnífica, la bola de fuego, la bola de fuego se retiró un poco del techo y voló hacia un árbol. Entonces, nada más fue de que mi bisabuela se equivocó en el rezo cuando regresó y se plantó de nuevo arriba de la azotea. Entonces mi tío le siguió tirando con la escopeta. ¿Y no le pasaba nada? Y no le pasaba nada. Él le tiraba y le tiraba. ¿Y si le atinaba? ¿O? Sí le atinaba. Lo que pasa es que la bola de fuego, pues, como que las balas no le hacían nada. Pero empezaron otra vez a rezar desde el principio y volvió a agarrar vuelo hacia un árbol. Y siguieron rezando hasta que la bola de fuego se desapareció en el horizonte. Entonces cuentan que había una viejita por ahí que vivía sola en unas cuevas cerca de la colonia 5 de Mayo, México 86. Antes ahí había cuevas. Entonces dicen que esa señora, al poco tiempo que pasó esto, bueno, a la semana que pasó esto, esa viejita estaba muy mala, tenía heridas de bala en el cuerpo, pero no sabían por qué. Y era de por ahí, entonces. Era de por ahí la señora. Entonces yo llego a la conclusión de que las brujas sí existen. Por más que la gente diga que no existen, yo digo que todo eso existe. Y es un relato real. ¿La que se te apareció? No, la que se me apareció era mi abuela paterna. Ah, ok. Ya estaba muy grave, muy grave. Entonces de repente las noches pues la teníamos que estar cuidando. Te estoy hablando que su casa era una casa de 2 pisos. Su cuarto quedaba viendo a una calle principal. Sí. Y en esos postes de cemento donde ponen la
Ajá, sí. Y te juro que hasta se me estremeció la piel porque era igual a lo que yo escuché esas noches. Ah, ya. Idéntico, idéntico, idéntico. Ujú. Entonces, en esa ocasión, yo me tocó dormir con mi abuela y yo tenía que ser el valiente. Sí. Entonces, yo salí muy espantado porque le digo a mi mamá, ahí viene la loca. Mi mamá me decía, es que eres una loquita que pasa gritando. Y yo, bueno, está bien, mamá. Me regreso y me dice, pues nada más ponte al tanto a ver si tu abuelita no es loca. Entonces, cuando de repente se suelta, Ujú. y yo tontamente me di mi cara, como niño, ¿no? O sea, Sí. literalmente me espanté. Claro. Y agarro y veo cómo empiezo a bajar mis manitas con la sábana que me había cubierto la cara. Ujú. Empiezo a ver cómo hay una figura en la azotea de mi vecino, Ya. una mujer. Pero por más que le buscaba yo pies y cabeza, no tenía. Tenía una cantidad de pelo Sí. enorme. Yo te puedo decir porque yo la vi por la luminaria que estaba enfrente de la ventana de mi abuela. Ajá. Entonces, yo te juro que lo analizo de una y otra manera y son prácticamente 30 metros de alto Sí. entre la ventana y la luminaria. Y yo me espanté mucho, Sí. a tal grado que me quedé congelado, nada más veía cómo iba flotando porque no iba caminando, iba flotando. Y llega un filo donde pega con otra azotea. Ujú. Y dije, no, si es una persona, pues va a saltar Sí. y se va a ver, ¿no? Pues Claro. no. Juan iba flotando y de repente, como si fuera un elevador, bajó, siguió Ok. flotando. ¿Y cómo la veías a ella vestida? ¿Qué ropa llevaba? ¿O cómo? Llevaba, imagínate que parecía un vestido de novia, Ajá. blanco, o sea, te juro que era la cosa más blanca que yo había visto en mi vida, blanco, muy bonito el color porque le tapaba hasta las manos. Ah, ok. Las manos se les veían pálidas, pálidas. Ujú. Yo, por profesión, soy perito Sí. y he visto vaya, cuerpos de personas sin vida, Claro. pero ese color de piel era diferente. No era, vaya, no es de una persona que lleva prisa, que te gusta 4 o 6 horas, Ajá. sino una persona, pues, totalmente transparente, o sea, blanca la piel totalmente. Sí. Y su cabello era negro, el cabello negro, o sea, se le veía perfectamente la silueta de dama, de mujer, porque le cubría bien el cuerpo, y se le Ujú. veía perfectamente bien la silueta del busto. Sí. Y su cabello negro le cubría y le llegaba hasta la parte media del abdomen. Ujú. Era un cabello muy largo. Pero no le veías la cara. No, por más que yo la busqué, yo literalmente llegó en un punto en el que me espanté tanto que Ujú. tenía miedo, falta que se venga para acá o que vaya, o sea, yo ya tenía un miedo enorme. Sí. Y ya llegó en un punto, cuando vi que cayó en la azotea del otro vecino, lo primero que hice fue esconderme. Ujú. Y ahí fue donde definitivamente empecé a escuchar los alaridos, pero como si estuvieran gritando en mi oído, Ujú. fuertísimo, o sea, eran unos gritos enormes, y no grita como luego dicen, ay, mis hijos, no, son alaridos nada más, idénticos a los que tú tienes ahí en tu canal. Sí. Y esa sería mi segunda historia. Y ya de ahí, a partir de ahí nunca más la viste, vaya. No, ahí todavía viví aproximadamente 10 años Sí. y jamás se repitió el evento. ¿Y los vecinos te comentaban que la habían visto o nada más tú la viste? Tenía yo un vecinito que estaba en contra de la esquina y su familia, pues, obviamente, pues, platicando, ¿no? Sí. Oye, ¿escuchaste lo que pasó ayer? Y pues todo así como que, pues si te cuento, pues la verdad no sé si no vas a creer, pero estábamos escuchando cómo gritaba la llorona. Ujú. Y salió el comentario, sí, pero la vecina estaba teniendo su ropa y la vio. Porque ya te imaginas
Sí. que son donde cuelgan la ropa en la azotea. Ah, claro, sí. Y entonces, esa señora, te soy honesto, posterior a esas fechas ya jamás la vi. Lo que se hablaba en la colonia, pues es que la señora pues, no quedó bien. Del susto, de la impresión. Del susto, porque no era tan tarde, de hecho, te soy honesto, la hora eran las 11:30, 12 de la noche. Ah, ok. No eran así como que tan altas horas de la noche. Pero a ver, estamos hablando de quién, de tu tío Pedro. Ajá. Y él te comentaba que se le apareció un ánima o qué fue. No, él trabajaba de seguridad privada. Ajá. Entonces en la oficina donde él estaba, ahí él de hecho tiene, según él tiene un don para ver todo ese tipo de cosas, inclusive él puede curar a una persona. Su papá de él falleció de eso, de curar a una persona con lepra. Se le pasó a su papá, el otro sanó y su papá se murió, ¿no? Pero ya estando en este tema, dice que ahí en la oficina le jalaban la cobija, los pies, le hablaban por su nombre al oído. Y cuando era así mucha la insistencia, él dice que era lo que querían. Y ya hasta dice que se hizo amigo de uno de ellos, que porque prendía él su cigarro, me dice, es más, mira, te voy a poner a tu cigarro, dale, fúmatelo. Pero ya me vas a dejar dormir. Dice, mira, hijado, yo le daba una fumada a mi cigarro y volteaba a ver el otro cigarro y ya se cuenta como que le estaban fumando. O sea, se ve cuando prende la lumbre, cuando estás jalando. Dice, ya te lo acabaste, ya déjame dormir, ya. Si nomás se oía, dice cómo se cerraba la puerta. Y ya se salía. Salía a dar mi rondín y luego me decía, Pedro, ¿qué pasó? Tengo unos barriles de oro, son para ti. Pero a cambio te voy a pedir la vida de tu hijo. Digo, no recuerdo si eran 9 o 10 barriles, pero le pedían el alma de mi primo. Y él les decía, no, pues ¿cómo crees que te voy a dar el alma de mi hijo, no? Y dice, bueno, te vamos a aumentar esos barriles al doble, pero me vas a dar el alma de tu hija. Que por ser dama era más valiosa la vida, ¿no?, que estaba ofreciendo. Y nunca quiso hacer eso. Cuando él se sale de esa empresa, pasan las máquinas, meten las uñas, la trascabo y sacan la madera de los barriles, pero con puro estiércol. Y dice que pues que le contaba a su papá que cuando viera eso, que no era para él. O sea, para la gente que lo sacó y que no era para él. Pero dice, si hubieran sacado el carbón, ahí abajo del carbón está el dinero. Pero no era para ellos, era para mi tío, y no quiso dar el alma de mi primo, pues quién, ¿no? Pero eso fue lo que le pidieron a cambio de. Como nos tocaba velar una vez a la semana, allí en la oficina, pues yo siempre, ya no era la primera vez, yo me dormía y normal, ¿no? Pero esa vez sentí como que algo se sentó así en los pies, porque hacíamos una como catre, una cama para descansar, llevábamos nuestra cobija y todo. Y esa vez sentí como se sentó, yo dije, no, pero es mi cansancio, ¿no? De todo el día andar en friega, y ahorita pues ya no le hice mucho caso. De ratito ya apagué la televisión, o sea, porque estaba la tele prendida primero cuando sentí eso, pero vi nada, no había nada, le apagué y de ratito creo que serían como un cuarto de hora, sentí otra vez cómo se sentó y cómo se iba recorriendo, sentí su peso hasta aquí, hasta las rodillas. Y cuando sentí eso, pues yo haz de cuenta que me encogí y estiré los pies y lo reboté porque estaba cerquita está chiquita más bien la oficina esta, sentí como se oyó el ruido que en la pared, como lo reboté no sé qué anima sería. Y enseguida luego me enderecé y estaba el switch a un ladito, prendí, nada. Y otra experiencia que te platico es de un primo que yo tengo. Él es taxista. Sí. Y dice que en una ocasión, en primera él me dio, me enamoradizo. Y dice que vio una muchacha que estaba esperando un taxi. Y dice, ay, qué bonita muchacha. Dice, ¿qué estará haciendo por aquí solita? Y le hace la parada a la muchacha. Y le dice, ya empezó, le abre la puerta.
y empezó él a hacerle platicar a la muchacha, porque estaba muy bonita. Y empezó, ay señorita, ¿qué anda haciendo? ¿A dónde la llevo? Dice, a Dolores, pero no me acuerdo qué número. Y dice, sí. Y empezó a ver él, dice, yo empecé a platicar con la muchacha y venía muy, muy platicadora conmigo. Y de repente llegamos, dice, oiga señorita, pero este es el cementerio. Dice, sí, aquí vengo. Dice, pero pues ya van a cerrar. Dice, mire, vamos a hacer una cosa. Voy a entrar y usted me espera aquí. Y yo luego salgo y ya nos vamos. Dice, bueno, póngale tiempo. Le puso el tiempo y empezó a esperar. Pasó media hora, pasaron 3/4 de hora y ya iba a ser la hora. Cuando de repente sale el señor y el panteonero para cerrar ya con la cadena. Y que dice que me bajo y le digo, oiga señor, ya va a cerrar. Y yo traje a una muchacha, dice, y me dijo que me esperara aquí. Dice, yo no voy a entrar a nadie. Dice, sí señor, yo la traje, la estoy esperando a una señorita, así le dijo. Dice, ¿qué fecha es ahora? Y ya le dijo qué fecha era. Dice, mire joven, cierre su carro y lo voy a llevar a ver si es la persona que yo creo. Dice que cerró el carro y se fue con el señor y lo llevó y estaba una toma muy bonita con su nicho y todo, y que le dice, por casualidad señor, ¿no es esta la persona que venía con usted? Nos le mostró una foto. Dice, sí. Dice, ella es. Dice, es que esta señorita cada año que es su aniversario se sale y no le dijo que lo esperara afuera. Dice, sí. Dice, pues ya es muerta. Dice, ya es muerta. Dice,